Este lugar es muy temido y misterioso. ¿Por qué temido? Porque en este lugar andas enojado o de mal humor, te enfermas, increíble, hasta puedes llegar a morir. Misterioso porque aquí sientes personas que te siguen o sientes algunos ruidos y también escalofríos y también pues ves acá toros o chanchos, personas desnudas y entonces este lugar sí que es muy misterioso, amigos. Hay que tener mucho cuidado. Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos amigos, amigas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les mandamos un cordial saludo junto con mi tía para cada uno de ustedes. Pues les hice una pregunta, pues mi sobrino me estaba diciendo disfrazate, pues y en los comentarios muchos me dijeron que no me disfrace, entonces el día de hoy yo me he decidido no disfrazarme. Más bien les voy a contar de este lugar y que es muy temido y muy misterioso de acá de mi pueblo, de esta zona. A esta zona no podemos acercar cuando en malas horas y por ejemplo cuando está entrando sol o un poquito más nochecita no podemos acercar porque en este sector está un pozo y este lugar es bastante peligroso en las horas malas. Entonces acá no hay que venir ni enojada ni de mal humor, no se puede venir, tampoco se puede traer bebés de un mes o de cuántos días, no se puede traer en este lugar porque se lo traes a los bebés acá pues se enferma, automáticamente se enferma y las personas enojadas que venimos acá también nos hace enfermar. Este lugar es bastante peligroso porque hay veces acá en las malas horas está pues unos toros o también está personas desnudas, nosotros vemos así. Y cuando está así, no debemos acercar, nos alejamos, nos vamos por otro lado. Y entonces por esa razón y no acercamos porque nos enfermamos y cuando nos enfermamos en vano podemos ir a la clínica porque no nos pueden curar y eso nosotros decimos Katja. Cuando nos acercamos a este lugar, cuando vemos personas desnudas o también entes malignos, no nos acercamos. Si nos acercamos y chocamos acá, pues nos podemos enfermar, hasta podemos llegar a morir. En vano vamos a ir a la clínica, a hacernos curar con los doctores, no nos va a curar. Sí, solamente nos pueden curar los curanderos espirituales, ellos saben cómo curar. Entonces, es así la historia que tenemos acá de mi pueblo y es muy peligroso y eso es lo que yo les quería contar. ¿No, tía? Sí. Por ejemplo, una vez cuando estaba así acá metiendo bulla en las malas horas y pues hemos escuchado ruidos extraños, había músicas, había personas que estaban hablando, bailando y cuando escuchamos así no nos acercamos y cuando nos acercamos y nos enfermamos. Y entonces una vez les voy a contar, yo por ejemplo he pasado por este sector y estaba un poquito mal humor y pues les voy a contar lo que me pasó a mí. Mi brazo no podía así poner recto, solamente ya este lugarcito me dolía bastante fuerte, me encogía así. Y ese dolor era bastante fuerte hasta que he tenido que hacerme curar con los curanderos espirituales. Y ellos saben cómo curar. Entonces, por esa razón, yo no me acerco mucho. Y también me cuenta pues que una vez estaban pasando por la noche por este sector y venían pues y unos ruidos bien feo como viento removido, Unos ruidos venía así. ya. Así, ruidos venía. Y eso es lo Ajá. que ella me contó y también su papá y también nos ha contado que venía y como que arrastrando cadenas Como y persona venía. como que personas que te estaban siguiendo, pero Ajá. te das la vuelta, No había no nada. había nada, no había nada. Y en este sectorcito y pasa eso. Para que eso no pase hay que darle una ofrenda a la Pachamama. Y entonces nosotros, y eso es lo que hacemos acá en mi pueblo. Y hay muchos que se enferman, personas que pasan, siempre se enferman, entonces
y así nosotros nos podemos curar en este lugar. Este lugar siempre ha sido un punto de descanso cuando llegamos de la ciudad, del pueblo. Inclusive antes que yo naciera, mi mamá siempre me contaba que siempre descansaban en este lugar. Y en este lugar se llama alma samaña. Alma es espíritu, samaña es descansar. Entonces cuando una persona fallece, pues lo traen en ataúd cargado acá en el hombro y las personas pues acá siempre descansan antes de llegar al cementerio. Este lugar es muy temido y misterioso. ¿Por qué temido? Porque en este lugar andas enojado o de mal humor, te enfermas, increíble, hasta puedes llegar a morir. Misterioso porque aquí sientes personas que te siguen o sientes algunos ruidos y también escalofríos y también pues ves acá toros o chanchos, personas desnudas y entonces este lugar sí que es muy misterioso, amigos. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, amigos, y les voy a mostrar este lugar. Pues este lugar sí que es bastante misterioso. Acá está el pozo y de acá nosotros consumíamos el agua y entonces acá llevábamos, pero mayormente aquí hay que venir alegre, todo bien hay que venir, porque no hay que venir enojado, no hay que venir de mal humor, como les dije, amigos. Y pues en este lugar donde sabe estar personas desnudas, así, todo aquí bailando y también se escucha pues en este lugar y se escucha músicas y también se escucha personas que están hablando y bastantes ruidos extraños en este lugar, amigas. Y les voy a contar una vez lo que me pasó y pues cuando yo estaba llegando de la ciudad y yo estaba viniendo por este camino y estaba donde aquel letrero que ustedes están viendo, ahí abajo se encuentra el cementerio y yo estaba en ese lugar. Y pues cuando yo estaba en ese lugar, ya era pues cuando ya estaba entrando el sol. De acá empezó un ventarrón y como remolino y bastante fuerte vino por ese camino y como están viendo ustedes. Y entonces yo estaba en ese lugar, yo me escondí en ese lugar. Entonces de aquel lechero que ustedes están viendo, de ahí se desvió hasta donde aquellos árboles que ustedes están viendo. Allí en esa casa había pues una persona bastante enfermo y estaba mal. Y entonces el ventarrón se fue allí, ahí se quedó. Yo me admiré mucho porque y también tenía miedo. Y si yo hubiera venido y seguido, pues hubiéramos chocado y quizás algo me hubiera pasado a mí y no sé qué es lo que hubiera pasado. Porque antes mi mamá me decía, cuando viene algo de y hace ventarrón o algo ruido que escuchas, entonces quedarse en un lugar y no moverse. Y eso es lo que yo me recordé, entonces en ese momento yo pensé eso y me quedé en ese lugar, amigos. Hasta ahí me vení susto, me asusté mucho porque y estaba temblando porque ese ventarrón que era bastante fuerte porque se quedó en esa casa y como les dije, y esa persona falleció después de 2 días, amigos, y se murió. Eso es lo que yo les quería contar el día de hoy. Bueno, pues espero que les haya gustado y toda la historia que les conté conmigo. Hasta la próxima aventura. Cuídense, Dios me los bendiga, amigos. Chao, chao.